Hola, mi nombre es Franklin Tonguino y el día de hoy les voy a hablar sobre la construcción de las catedrales. ¿Por qué decidí este tema? La construcción de las catedrales en la Edad Media fue un proceso complejo que reflejó la importancia de estos edificios como centros de poder religioso y cultural. Desde la planificación hasta la financiación de estas estructuras, se requería una combinación de recursos, habilidades técnicas y un profundo conocimiento arquitectónico. Las catedrales no solo eran lugares de culto, sino también símbolos de la influencia de la iglesia y la sociedad de la época. La construcción de las catedrales implicaba la colaboración de diversos artesanos y trabajadores especializados, como canteros, carpinteros, vidrieros y escultores, quienes contribuyeron a la creación de estos impresionantes edificios. La construcción de la catedral. Durante la Edad Media, la construcción de la catedral fue un proceso complejo que reflejó la importancia de estos edificios como centros de poder religioso y cultural. Los maestros albañiles, que también eran arquitectos e ingenieros, diseñaban las catedrales, delineaban los planos y supervisaban el trabajo de construcción. Estas importantes estructuras góticas, como la Catedral de la Abadía de Saint-Denis, cerca de París, representaba un hito arquitectónico y simbólico. Ahorita les voy a hablar sobre la Basílica de Saint-Denis. La Basílica de Saint-Denis es una iglesia gótica ubicada en la ciudad de Saint-Denis, al norte de París, en Francia, construida sobre la tumba de Saint-Denis, un mártir cristiano del siglo III. La basílica fue designada como tal en la época merovingia y se convirtió en un importante centro de peregrinación. La palabra basílica se aplicó a la iglesia cuya planta era la misma que la de los edificios cívicos romanos utilizados para el comercio y la administración de justicia. La Basílica de Saint-Denis es considerada el primer edificio del estilo gótico en el mundo, como una cabecera diseñada por Suger en el siglo VII, que representa un hito arquitectónico y simbólico en la historia de la construcción. La basílica alberga las tumbas de 42 reyes, 32 reinas y 63 princesas y príncipes, lo que la convierte en un importante centro de la historia artística, política y espiritual del mundo franco. ¿Cuáles eran las colaboraciones hacia las cátedras? Las construcciones de las cátedras requerían la colaboración de diversos artesanos y trabajadores especializados, como canteros, carpinteros, vidrieros y pintores. Miles de mujeres también participaban en la construcción de estas cátedras, desempeñando roles como encargadas de acarreo y suministro de materiales, e incluso dirigiendo talleres y cuadrillas de trabajadores en diversas disciplinas. La financiación de las cátedras provenía de diversas fuentes, incluyendo donaciones de la nobleza, reyes, burguesía en auge y la comunidad en general. La construcción de cátedras se convirtió en una competencia entre ciudades para tener torres más altas, y estas estructuras se convirtieron en símbolos de la fe y la identidad de las comunidades que las erigían. ¿Qué papeles desempeñaban las cátedras? Además de su función religiosa, las cátedras también desempeñaban una función social y comunitaria importante. En muchas ciudades las cátedras eran el lugar más grande y más adecuado para realizar reuniones y eventos importantes, como las Cortes de Cataluña, que se celebraban en catedrales porque era un espacio enorme donde podían reunirse entre 200 o 300 personas. Las cátedras también tenían una función defensiva en algunas ciudades, especialmente en las ciudades fronterizas o en ciudades con una fuerte presencia militarizada. Tres aspectos importantes de las cátedras. Uno de ellos es el diseño y arquitectura, ya que de las cátedras eran altamente avanzadas para su época,
con arquitectos e ingenieros utilizando técnicas innovadoras para crear bóvedas importantes, esculturas intríquidas y deslumbrantes vidrierías. La construcción de cátedras era un esfuerzo colaborativo, con equipos de trabajadores especializados como canteros, carpinteros y vidrieros trabajando juntos para crear estas majestuosas estructuras. Otros aspectos importantes es el simbolismo y el significado. Las catedrales no eran solo lugares de culto, sino también de símbolos de poder y las autoridad de la iglesia. A menudo estaban diseñadas para reflejar la jerarquía de la iglesia, con el altar mayor y el coro reservados para el clero, y la nave para los laicos. La arquitectura y decoración de las catedrales también estaban llenas de símbolos, con imágenes y símbolos tomados de la Biblia y la tradición cristiana utilizados para transmitir mensajes espirituales y enseñanzas. Otro de los aspectos importantes fue la función defensiva. Las cátedras eran a menudo los edificios más grandes y más sólidos de la ciudad, con gruesos muros de piedra y altas torres que podían servir como torres de vigilancia o incluso como puntos de defensa en caso de ataque. Además, las cátedras están ubicadas en el centro de la ciudad, lo que las hacían fácilmente accesibles y defendibles en caso de necesidad. En algunos casos, las cátedras incluso estaban fortificadas con murallas y torres adicionales, puertas reforzadas y troneras para armas de fuego. La reflexión que les voy a dar es sobre por qué es importante saber sobre la Edad Media en el siglo XXI. Saber sobre la Edad Media en el siglo XXI es importante, ya que nos permite comprender las raíces históricas de muchas instituciones y prácticas modernas. En relación con las cátedras, el conocimiento de la Edad Media nos ayuda a apreciar la importancia de estos monumentos como centros de poder religioso, cultural y comunitario en la sociedad medieval. Las cátedras no solo eran lugares de culto, sino también símbolos de la autoridad eclesiástica y espacios de vida comunitaria y cultural. Entender la historia de las cátedras en la Edad Media nos brinda una perspectiva más profunda sobre su evolución arquitectónica, su función social y su significado simbólico, lo que a su vez enriquece nuestra comprensión de la historia y la cultura en el contexto actual del siglo XXI. Espero esta presentación haya sido de su agrado. Muchas